Tema 6. La enfermedad y los fármacos. Introducción. 1. 2. Las enfermedades en la seguridad vial. 2.1. La depresión en el tráfico y la seguridad vial. 2.2. Las alergias respiratorias y los accidentes de tráfico. 3. Los grupos terapéuticos que afectan a la capacidad de conducir. 4. El caso específico de los antihistamínicos. 5. Los psicofármacos y la conducción de vehículos. 6. Factores que influyen en el potencial efecto de los fármacos sobre la capacidad de conducción. 7. Recomendaciones finales sobre el consumo. 1. Introducción. A lo largo de nuestras vidas es muy probable que podamos padecer distintos problemas de salud, muchos de los cuales requieran de un tratamiento farmacológico, bien para conseguir la curación, bien para aminorar los síntomas y disminuir las molestias de la enfermedad. Muchos de estos problemas de salud inciden directamente sobre nuestra capacidad de conducción, representando por sí solos un claro factor de riesgo para la seguridad en el tráfico, algo bastante desconocido pese a estar en la cara oculta de numerosos siniestros. En consecuencia, la propia enfermedad trae consigo en muchos casos un estado alterado de nuestro organismo, algo que deberíamos saber con el fin de considerar si nos encontramos en las mejores condiciones para manejar un vehículo. En todo caso, ¿qué precauciones habría que tomar? Muy importante es también el efecto negativo sobre la conducción de vehículos de muchos de los medicamentos que tomamos durante los periodos de enfermedad. Con el uso de fármacos, no solo además se ha conseguido superar numerosas enfermedades que antes se consideran mortales, sino que además nuestra calidad de vida se ha visto sensiblemente mejorada. Sin embargo, muchos de estos medicamentos conllevan una serie de efectos secundarios sobre el organismo que lo hacen especialmente desaconsejables para la conducción de vehículos o para el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión. Algunos de estos efectos secundarios repercuten de manera muy directa en la alteración de las capacidades necesarias para realizar una conducción exenta de riesgos. Muchas de estas enfermedades y trastornos a los que nos referimos son, como veremos, generalmente frecuentes en las sociedades desarrolladas. En consecuencia, la prevalencia en el consumo de medicamentos va a ser también muy alta. Por ello, se podría afirmar que prácticamente todas las personas que conducen habitualmente van a verse en algún momento de su vida en la situación de tener que utilizar su vehículo bajo el doble influjo de la enfermedad y de los fármacos que se utilizan para remediarla. Según datos del Ministerio de Sanidad en España, cerca de un 15% de la población afirma haber padecido en las 2 semanas previstas a la encuesta algún tipo de dolor o síntoma que haya limitado su actividad, mientras que según la encuesta europea de salud en España, cerca del 24% ha sufrido en los últimos 6 meses alguna enfermedad cuyas consecuencias habían limitado su actividad de la vida cotidiana de alguna manera. Respecto a los fármacos, la mitad de la población española afirma haber consumido algún tipo de medicamento recetado por un médico en las 2 últimas semanas, y el 15,9% ha consumido fármacos no recetados. En los países miembros de la Unión Europea se estima que en torno al 10% de los conductores circulan en algún momento bajo la influencia de los fármacos, y se ha calculado que de manera general el riesgo de verse implicado en un siniestro se multiplica en estos casos por 2. Según el proyecto europeo de RUIT, entre el 1 y el 3% de los conductores europeos presentan fármacos psicoactivos en controles aleatorios realizados en vías públicas. Estos medicamentos, por ejemplo los tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos, son los que más afectan a la conducción. Respecto a España, se estima que un 17% de los conductores son consumidores habituales de medicamentos de manera crónica, y de estos el 61% toman 2 o más medicamentos a la vez. Por otro lado, se estima en base a diversos estudios que los fármacos podrían explicar entre el 5 y el 10% de los siniestros de tráfico. Según los datos de los últimos años de la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, una media del 27% de los conductores muertos en siniestros de tráfico que dieron positivo en sustancias presentaba psicofármacos, solos o junto con alcohol o drogas. En el caso de los peatones los datos son aún más graves, ya que una media del 49% dio positivo en psicofármacos.
Finalmente, resulta curioso observar cómo existe una clara conciencia social de los peligros que trae consigo el manejo de vehículos bajo los efectos del alcohol o de las drogas ilegales, mientras que por el contrario se desconoce o se minusvalora el hecho de que conducir bajo la acción de determinadas enfermedades y fármacos puede resultar tanto o más peligroso. En muchas ocasiones es la falta de información la causa que subyace a este tipo de conductas, ya que se pueden tener alguna ligera noción del riesgo en el que se está incurriendo, pero generalmente se ignora hasta qué punto las enfermedades y los medicamentos pueden llegar a afectar a la conducción, lo que precisamente trataremos en este capítulo. La necesaria rapidez de ejecución, la complejidad del medio en la que se circula, la precisión con que es necesario realizar las maniobras, el riesgo a que estamos sometidos, etc., hacen que la actividad de conducir exija al conductor tener un correcto funcionamiento de todos sus mecanismos físicos y psicológicos. Ciertas enfermedades y una gran variedad de fármacos pueden, como hemos comentado, alterar de manera notable las capacidades necesarias para una conducción segura. Por ello, a continuación describiremos las principales enfermedades y grupos de fármacos, explicando para cada uno de ellos qué capacidades del conductor se ven generalmente afectadas. ¿Hasta aquí lo tenemos todo claro? Sí, de momento sí, todo bien. 2. Las enfermedades en la seguridad vial. Son numerosas las enfermedades que puedan implicar algún riesgo para la conducción. Entre ellos podríamos destacar algunas muy comunes como la hipertensión, la gripe, el resfriado común, las alergias, la bronquitis, la diabetes, el insomnio y los trastornos mentales. La lista completa es muy extensa, por lo que en este apartado únicamente destacaremos algunos ejemplos. Con ello, se pretende transmitir la idea de que la propia enfermedad ha de ser considerada un factor de riesgo y, en consecuencia, de que debemos consultar siempre al médico sobre los posibles riesgos para la conducción que pueden derivarse de nuestro estado de salud, alterado especialmente en el caso de los conductores profesionales. Enfermedad y riesgos para el tráfico. Enfermedades cardíacas. Enfermedad. Hipertensión esencial. Arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Posibles riesgos para el tráfico. Dice con un 1 pequeñito. Principalmente en fase sintomática y sin el debido tratamiento. Mareos, pérdida repentina de conciencia, pérdida de atención, pérdida de concentración. Se desaconseja conducir hasta los 3 meses de la operación, en el infarto. Insuficiencia cardíaca, falta de concentración y somnolencia. Enfermedades respiratorias, enfermedad y posibles riesgos para el tráfico. Rinitis alérgica, pérdida de atención, pérdida de concentración, menor coordinación visual, irritación ocular. Gripe, resfriado común, pérdida de atención, pérdida de concentración, somnolencia. Asma bronquial, pérdida de atención, dificultad de movimientos. Bronquitis crónica, pérdida de atención. Apnea obstructiva del sueño, pérdida de atención, somnolencia. Enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Enfermedad y posibles riesgos para el tráfico. Demencia, Alzheimer, déficits cognitivos graves y desorientación. Epilepsia, pérdida de concentración, descoordinación de movimientos, posibilidad de ataques repentinos. Depresión, distracciones, ensimismamiento, somnolencia, lentitud de movimientos, comportamiento errático o imprevisible, trastorno de ansiedad, impulsividad, pérdida de concentración, pérdida de atención y agresividad. Ante la enfermedad, lo más importante es tener controlados los riesgos, cumpliendo con el tratamiento adecuado, prescrito por un profesional de la salud y tomando las precauciones oportunas en las fases sintomáticas. La mayoría de las enfermedades a las que hacemos referencia en este apartado pueden llegar a no representar ningún peligro para nuestra seguridad, siempre y cuando cumplamos con estos dos requisitos. En la tabla anterior podemos encontrar algunas de las enfermedades más comunes que afectan a una buena parte de la conducción. Aunque a continuación detallaremos a modo de ejemplo dos enfermedades bastante habituales y especialmente relacionadas con la seguridad vial: la depresión y las alergias. Es importante destacar también las demencias, un problema emergente debido al crecimiento de la esperanza de vida. En efecto, con el crecimiento de la edad poblacional se incrementa el número de conductores de edad avanzada. Con ello, aumenta la probabilidad de aparición de deterioros cognitivos y su confluencia en la conducción.
En caso de deterioro cognitivo leve, los conductores presentan una capacidad de conducción similar al grupo vulnerable de jóvenes de 16 a 19 años, o a la conducción con una alcoholemia igual o inferior a 0,8 gramos por litro. Dentro de las demencias, el Alzheimer es la más frecuente. Concretamente en España unas 480.000 personas padecen esta enfermedad, y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD, la cifra asciende a unos 10 millones de personas. En muchos de estos casos, los propios conductores dejan de conducir cuando empiezan a notar alteraciones o problemas de memoria. A medida que la demencia se agrava y el deterioro cognitivo es mayor, los trastornos que afectan a la conducción se vuelven más graves y peligrosos. Las alteraciones más comunes que diferencian a las personas con Alzheimer del resto de conductores son las dudas en las salidas de vía, por ejemplo al salir de una autopista, la desorientación en lugares conocidos, la equivocación de carril, mayor distracción con estímulos auditivos externos, incremento de la irritabilidad, aumento del tiempo de reacción y especialmente la alteración de la atención. 2.1. La depresión en el tráfico y la seguridad vial. Numerosos estudios estadísticos muestran cómo los trastornos mentales constituyen en la actualidad un importante problema de salud pública. Se estima que una de cada 4 personas va a padecer alguno de estos problemas a lo largo de su vida, y entre ellos la depresión destaca como uno de los más frecuentes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la depresión afecta cada año a unos 120 millones de personas en el mundo. En segundo lugar, todo el procesamiento de la información se hace más lento, con las importantes implicaciones para la seguridad en la circulación que ello conlleva y que ya hemos comentado en otras ocasiones. Además, el conductor deprimido tiende a percibirse a sí mismo de una forma muy negativa, lo que suele repercutir en frecuentes titubeos e inseguridad en la toma de decisiones. Por ejemplo, cambiar o no de carril. Esto hace que su comportamiento al volante pueda ser imprevisible e inesperado para los otros conductores, lo que fácilmente puede derivar en un accidente. Por otra parte, el conductor deprimido es especialmente propenso a sufrir trastornos del sueño y a fatigarse con rapidez. Por ello, bajo los efectos de la depresión, el conductor es mucho más sensible a todo aquello que pueda favorecer la aparición de la somnolencia, sobre todo en la conducción nocturna o en los entornos monótonos, y de la fatiga, como por ejemplo la conducción prolongada. En consecuencia, la depresión es un factor de riesgo especialmente relevante para los conductores profesionales que se ven expuestos con mucha frecuencia a este tipo de condiciones. A esto se añade la tendencia de muchas personas con depresión a consumir bebidas alcohólicas, tratando con ello de afrontar su problema, y a consumir también distintos tipos de fármacos. Como se comenta en los apartados correspondientes, estas sustancias tienen unos efectos muy nocivos sobre la conducción de vehículos, incrementando claramente el riesgo de accidente. También es muy común que los conductores deprimidos experimenten síntomas de ansiedad y se encuentren especialmente irritables. Estos dos factores se relacionan directamente con la aparición de comportamientos más arriesgados, impulsivos e incluso violentos al volante, los cuales constituyen una peligrosa alteración del proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, sucesos aparentemente sin importancia pueden provocar en una persona con depresión reacciones desproporcionadas e inesperadas hacia los demás conductores, lo que con frecuencia deriva en situaciones de riesgo. Además, es importante destacar que muchos de los pacientes con depresión acaban por suicidarse, siendo muchos más los que llegan a hacer algún intento. Esto es relevante para la seguridad en la circulación, al menos por dos motivos. En primer lugar, sabemos que hay personas que eligen su vehículo como una forma de suicidio. Por otra parte, detrás de muchas de las conductas peligrosas que se observan en las personas con depresión, se halla con total probabilidad un desprecio por la vida. En consecuencia, el depresivo incrementa notablemente su tolerancia al riesgo, circulando, por ejemplo, a mayores velocidades de las recomendadas, tratando presumiblemente de acabar con su vida de una forma que los demás perciban accidental. Si se piensa que se puede estar sufriendo una depresión, se debe acudir siempre a un especialista.
Se estima que el menos del 25% de las personas deprimidas recibe tratamiento. No tratar este trastorno incrementa excesivamente el tiempo de duración, agrava sus síntomas y favorece lamentablemente las posibilidades de suicidio. Si además somos conductores habituales, lamentablemente las posibilidades de suicidio, somos conductores habituales, debemos comunicar este hecho al profesional sanitario que nos esté aplicando el tratamiento, para que valore hasta el punto que es recomendable manejar un vehículo con motor y qué precauciones debemos tomar o tener. Perdón. Finalmente, y como norma general, se ha de procurar no conducir bajo los efectos de la depresión, sobre todo si se es conductor profesional. Con ello, evitaremos riesgos innecesarios y minimizaremos los potenciales peligros que pueden derivarse para nuestra seguridad y la de todos los demás usuarios de las vías públicas. ¿Alguna duda? No, todo bien. 2.2. Las alergias respiratorias y los accidentes de tráfico. Las alergias que afectan al sistema respiratorio son un problema de salud muy frecuente en la sociedad actual, y las previsiones apuntan a que su incidencia en la población va a ir incrementándose de manera progresiva en los próximos años. Más de 8 millones de españoles sufren algún tipo de alergia y muchos de ellos conducen habitualmente. El efecto de este tipo de enfermedades en el tráfico es tan frecuente que se estima que en primavera y verano el 2% de los siniestros mortales y entre el 2 y el 5% en los que hay heridos están asociados con ellos de manera directa o indirecta. El riesgo de sufrir un accidente por causa de una alergia se considera equivalente a una alcoholemia de 0,5-0,6 gramos litro de sangre. ¿Esto es posible? Pregunta de examen, compañeros. Además, las estadísticas señalan que el 95% de los alérgicos no son conscientes del riesgo que hay para la conducción y no reconocen que su capacidad para conducir está afectada. La alergia produce en el conductor una sensación de fatiga generalizada y muchos problemas oculares, lagrimeo frecuente, visión borrosa, fatiga ocular, etc. A ello habría que añadir la necesidad constante de estornudar y de sonarse en la nariz, lo que representa una fuente importante de distracciones. Por ejemplo, a 120 km por hora un estornudo puede significar entre 60 y 100 metros sin control del vehículo. Si tenemos en cuenta que en casos de alergia se pueden dar fácilmente 5 estornudos seguidos, estas circunstancias supondría conducir más de medio kilómetro sin control. Por todo ello, las principales precauciones que deberíamos tomar los conductores que sufren este tipo de alergias estarían las siguientes. Intentar no circular en la medida de lo posible por carreteras donde haya vegetación que les pueda provocar la reacción alérgica. No realizar el viaje al amanecer o al atardecer, ya que en esos momentos hay más concentración de polen en el aire. Llevar el coche muy limpio, especialmente las moquetas y tapicería, que es donde más se acumulan los ácaros. Esta limpieza debe ser especialmente intensa si se tienen animales de compañía. Limpiar el coche periódicamente con una aspiradora potente, en especial las zonas donde más se puede concentrar el polen. Llevar en el coche un filtro antipolen que se cambie con frecuencia. Los filtros EPA High Efficiency Particular Air, por ejemplo, son especiales para estos casos. Hacer limpieza frecuente de los conductos de aire del coche. No llevar las ventanillas abiertas ni la ventilación exterior puesta, a no ser que se tengan filtros antipolen en el coche. El aire acondicionado debe ponerse con poca potencia de ventilación. Usar gafas de sol para evitar el impacto y la penetración de alérgenos en los ojos. Tener mucha precaución con el uso de medicamentos antihistamínicos, ya que, como veremos, pueden producir somnolencia y otros efectos adversos. Además, nunca se debe mezclar el antihistamínico con el alcohol, ya que se potencian sus efectos sedantes. Si se va a hacer un viaje largo, hay que iniciar el tratamiento con antihistamínicos 3 días antes, pregunta de examen. El organismo se adapta y de esta manera baja el efecto sedativo del fármaco. En todo caso, lo mejor es siempre consultar con un médico especialista. 3. Los grupos terapéuticos que afectan a las capacidades de conducir. Independientemente del fin último de cada medicamento, casi todos aquellos que tienen alguna incidencia en el tráfico provocan principalmente los siguientes problemas: alteraciones de visión, alteraciones del sueño, nerviosismo, ansiedad, reducción de la coordinación, temblores, efectos indeseables. España ha sido el segundo país europeo en categorizar los medicamentos en función de sus posibles efectos en la capacidad de conducción. Esta catalogación es la siguiente y es bastante importante, compañeros.
Categoría 1. En principio son seguros, pero pueden producir efectos moderados sobre la capacidad de conducir. Sus efectos serán equivalentes a una alcoholemia de hasta 0,2 gramos litro. Categoría 2. Pueden producir efectos intensos para la conducción de vehículos. Sus efectos serían equivalentes a una alcoholemia de entre 0,2 y 0,5 gramos litro. Y la categoría 3, pueden producir efectos muy severos, potencialmente peligrosos para conducir con seguridad. Sus efectos serían equivalentes a una alcoholemia de más de 0,5 gramos litro. Esto lo pueden preguntar, compañeros. Aunque ya hay muchos fármacos que llevan este símbolo obligatoriamente desde el 2012, es decir, el triángulo con un turismo en el interior de color negro y el revierte de color rojo del triángulo, todos los medicamentos que afectan a la conducción llevarán el siguiente pictograma de peligro, puesto que la información acerca de la influencia del medicamento en la conducción ya esté presente en el prospecto desde hace bastante tiempo. Su objetivo es el de llamar la atención del consumidor para que lo lea detenidamente. Dentro de los distintos tipos de fármacos, de manera general, los principales grupos que pueden afectar a la conducción son los siguientes. Grupos de fármacos. Analgésicos. Fármacos indicados para combatir el dolor leve. Su uso abusivo y sin control médico es uno de los grandes riesgos de estos medicamentos, aparentemente inofensivos. Pueden producir somnolencia, disminución de la agudeza visual, visión borrosa, mayor sensibilidad al deslumbramiento, disminución del poder de concentración, vértigo y estados de euforia o disforia. Se desaconseja conducir en el caso de analgésicos narcóticos. Anticonceptivos hormonales. En ocasiones, con el uso de estos fármacos pueden observarse estados de confusión, nerviosismo, depresión y labilidad afectiva. Anticonvulsionantes. Recetados en casos de epilepsia. Principalmente, entre sus efectos secundarios destacan la visión borrosa, incapacidad para la concentración, incoordinación motora, somnolencia, fatiga, vértigos y ansiedad. Antihipertensivos. Medicamentos utilizados para el control de la tensión elevada. En algunos casos aparece visión borrosa, calambres musculares, fatiga, aumento del tiempo de reacción, inquietud, vértigo, alteraciones del sueño, estados de embotamiento y lipotimias. Antihistamínicos, de utilización en resfriados o alergias. Pueden producir dificultades en la concentración, cierto estado de inquietud, disminución de los reflejos y sobre todo somnolencia. Antitusivos, utilizados en el tratamiento de la tos seca. Pueden producir en ciertas personas estados de confusión o excitación, vértigo y somnolencia. Espasmolíticos, fármacos indicados para dolores en cólicos, intestinales, nefríticos, hepáticos, menstruales, etc. Producen visión borrosa, palpitaciones, hipotensión postural y estados confusionales. Hipoglucémicos. Fármacos utilizados frecuentemente por los diabéticos. Pueden producir en algunos pacientes lipotimias, mareos, fatiga muscular y debilidad general. Psicofármacos. Dentro de este grupo de sustancias se incluyen todas aquellas indicadas para el tratamiento de los trastornos mentales, por ejemplo, trastornos de estado de ánimo, depresión, ansiedad, esquizofrenia, etc. Todos los estudios coinciden en que estos medicamentos son los que pueden afectar en mayor medida las capacidades necesarias para una conducción segura. Relajantes musculares, de uso habitual en casos de contractura muscular. Pueden provocar mareos, somnolencia, fatiga y una disminución excesiva del tono muscular. Por su importancia y uso habitual, describiremos a continuación dos grupos de fármacos de manera más extensa: los antihistamínicos y los psicofármacos. 4. El caso específico de los antihistamínicos. Los antihistamínicos son fármacos muy eficaces para el control de las alergias, ya que favorecen la desaparición de sus síntomas y permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, muchos de estos fármacos, sobre todo los más clásicos o de primera generación, pueden producir sueño en el conductor y alterar sus funciones psicomotoras, coordinación entre los sistemas sensoriales y motores. Una persona bajo los efectos de los antihistamínicos tarda más tiempo en tomar una decisión.
en una situación de tráfico y adopta decisiones erróneas con más frecuencia. Además, bajo el efecto de estas sustancias se producen más invasiones del carril contrario y la apreciación de distancias y la ejecución en maniobras de precisión son similares a las que comete un conductor con 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre. Los especialistas consideran que la mejor forma de prevenir el riesgo de sufrir un accidente de tráfico se basa en la utilización de antihistamínicos no sedantes, de segunda o tercera generación, importante. Este tipo de fármacos consigue una sensible mejoría de los síntomas de las alergias sin repercutir en una mayor somnolencia. Sin embargo, hasta que no se garantice una especificidad total en cuanto a los efectos de estos medicamentos, no debería generarse la impresión de que no existe ningún peligro bajo su influencia, ya que además de la somnolencia hay otras capacidades de los conductores que pueden verse afectadas por el consumo de estos fármacos. 5. Los psicofármacos y la conducción de vehículos. Como se ha comentado anteriormente, los psicofármacos son el grupo de medicamentos que en general pueden tener mayor efecto sobre la conducción, y esto es debido a que actúan específicamente sobre las funciones del sistema nervioso central. En la actualidad, son muchas las personas que en algún momento de sus vidas han necesitado del uso de este tipo de fármacos, lo que, unido a un tratamiento que por lo general son prolongados, hace que la asociación entre la conducción y el consumo de psicofármacos cobre una especial relevancia. De manera general, entre los psicofármacos se pueden destacar los siguientes: los ansiolíticos, los sedantes, los hipnóticos, los antidepresivos, los neurolépticos o antipsicóticos y los psicoestimulantes. Por ser de uso común y por su fuerte impacto en los accidentes, a continuación se hace una pequeña descripción de los mismos. No obstante, hay que tener en cuenta que muchos psicofármacos y algunas de las enfermedades que aconsejan su uso impiden legalmente el manejo de vehículos. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, ninguna. Vale, empezamos con los ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Descripción. Los ansiolíticos, los sedantes y los hipnóticos son sustancias utilizadas para mitigar los síntomas de la ansiedad, disminuir los estados de excitación e inducir al sueño respectivamente. Muchos fármacos comparten estas tres propiedades, aunque como es lógico, en distinta proporción, destacando el grupo de los barbitúricos y los benzodiazepinas. Todos ellos son depresores del sistema nervioso central, y al igual que el alcohol, tomados de forma abusiva, provocan embriaguez, disminución de las inhibiciones y de la capacidad de razonamiento. La combinación de ansiolíticos y alcohol puede convertirse en una mezcla de inesperadas consecuencias, probablemente con fuerte acción sedante. Efectos: somnolencia, reducción importante en el nivel de alerta, aumento del tiempo de reacción, visión borrosa, enletecimiento de las respuestas motrices, repercusiones en la coordinación visomotora, disminución de los reflejos. Comentarios. La memoria del Instituto Nacional de Toxicología del 2010 revela que el 70% de los conductores muertos en siniestros de tráfico que dieron positivo en psicofármacos daban positivo a benzodiazepinas, solas o junto a alcohol y otras drogas. En el caso de los peatones muertos que dieron positivo en psicofármacos, el porcentaje de aquellos en los que se detectó benzodiazepinas fue de más del 55%. Los antidepresivos. Descripción. Los antidepresivos son un grupo de sustancias principalmente indicadas para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Se trata de un grupo heterogéneo de sustancias cuyos efectos secundarios pueden afectar a la conducción de distintas formas. Efectos y problemas: mayor somnolencia, fatiga, sensación de mareo, visión borrosa. Comentarios. Se considera que el comienzo del tratamiento de un momento crítico, por lo que la conducción está especialmente desaconsejada durante esta fase, así como en los cambios de dosis. Los neurolíticos o antipsicóticos. Descripción. Los neurolípticos son fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades y trastornos del tipo psicótico, tales como la esquizofrenia. Efectos y problemas: mayor somnolencia, visión borrosa, hipotensión, alteraciones motoras. Comentarios. Al igual que en el caso de los antidepresivos, la conducción de vehículos está especialmente desaconsejada en los inicios del tratamiento, ya que en esta fase cuando se puede sufrir con mayor probabilidad los efectos secundarios. Los psicoestimulantes. Descripción.
Los psicoestimulantes son sustancias que tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso central. Este tipo de sustancias, entre las que se incluyen las anfetaminas, son muy utilizados en nuestra sociedad. Efectos y problemas. Sobrevaloración de las propias capacidades para la conducción. Peor percepción del riesgo y mayor aceptación del mismo. Inquietud motriz. Alteraciones en la actividad refleja. Incremento de las conductas agresivas. Efectos de rebote, de depresión y somnolencia. Dificultades para la concentración y el razonamiento, complejo con el consumo crónico. Comentarios. El uso correcto de las mismas no debería tener efectos negativos sobre la conducción, aunque se recomienda conducir con precaución cuando se está siguiendo un tratamiento con psicoestimulantes. Sin embargo, en muchas ocasiones se hace un uso abusivo, incontrolado e irresponsable de estas sustancias, pudiendo aparecer graves trastornos físicos y del comportamiento que inciden de manera negativa sobre la actividad de conducir y de entre los que cabe destacar 6. Factores que influyen en el potencial efecto de los fármacos sobre la capacidad de conducción. Además de los efectos directos de los fármacos sobre las capacidades psicomotoras, hemos de tener presente que existe toda una serie de factores que modulan estos efectos, ya sea inhibiéndolos o potenciándolos. De entre los factores que pueden afectar al impacto final del medicamento sobre la capacidad para conducir, vamos a destacar a continuación algunos de ellos relacionados con las pautas de tratamiento y la medicación. Sensibilidad a los efectos secundarios. No todas las personas son igualmente sensibles a los efectos de los fármacos. Aunque la mayoría de los efectos secundarios son bien conocidos, la intensidad y la frecuencia con que esta sintomatología puede manifestarse no es la misma en todas las personas. Por ello, de los factores que afectan a la capacidad de conducir muestran una gran variabilidad individual, siendo especialmente críticos en determinadas personas más propensas a padecer estos efectos secundarios, algo a lo que hay que estar muy atentos. Polifarmacia. La prescripción y uso conjunto de varios fármacos es un factor a tener en cuenta, ya que la posible interacción entre ellos puede traer como consecuencia un notable deterioro de las capacidades necesarias para una conducción segura. Aproximadamente un 60% de los consumidores de fármacos crónicos consumen 2 o más medicamentos a la vez, circunstancia que se da fundamentalmente en la población de mayor edad. Combinación con alcohol. La cuestión se agrava cuando se combina con alcohol y fármacos, dado que en estos casos se puede potenciar significativamente el efecto de aquel sobre el comportamiento y sobre las habilidades necesarias para conducir un vehículo. Es especialmente importante destacar cómo se verá posteriormente el elevado riesgo que se corre al combinar alcohol con otros depresores del sistema nervioso central, en especial los tranquilizantes, ya que en estos casos se produce una potenciación de los efectos sedantes de estas sustancias, lo que repercute en un incremento de la probabilidad de accidente. Automedicación. El consumo de medicamentos sin ningún tipo de supervisión por parte del médico es una actividad relativamente frecuente en la actualidad, siendo los analgésicos, los antiinflamatorios y los antibióticos los fármacos más habitualmente consumidos sin control. Aparte de los problemas para la salud, se pueden derivar de esta conducta la automedicación, que representa un riesgo manifiesto para la seguridad en el tráfico. Además de los efectos directos de los fármacos sobre la conducción, es preocupante que detrás de este tipo de conductas se esconde el pensamiento de que se puede consumir medicamentos libremente, sin tener que preocuparse de los peligros para la salud o para la circulación. Por ello, al efecto perjudicial de los fármacos en la conducción se podría añadir una falta de conciencia de las capacidades afectadas, lo que en último término incrementa sensiblemente la probabilidad de accidente. 7. Recomendaciones finales sobre el consumo de fármacos. Todos los datos e investigaciones ponen de manifiesto la enorme preocupación que es necesario tener al volante cuando se está bajo los efectos de algunas de las sustancias mencionadas. Un fármaco útil para corregir un trastorno físico o mental puede ser, sin embargo, la causa de un accidente mortal. Es necesario, pues, que su utilización se realice bajo un control médico riguroso. A continuación, y de manera muy sintética, se dan algunas recomendaciones generales sobre el uso de fármacos, especialmente si su consumo va a ser continuado o si se trata de psicofármacos.
1. Nunca se debe consumir un fármaco si no es por recomendación de un especialista, debiendo consultar siempre qué efectos pueden derivarse de su consumo para el manejo de vehículos. 2. Es importante tenerse la dosis recomendada, no cambiarla sin indicación médica y seguir siempre la forma de administración prescrita por el especialista. 3. En muchos casos es recomendable no tomar alcohol cuando se está siguiendo algún tratamiento, en especial cuando los fármacos son depresores del sistema nervioso central, ya que pueden potenciar o alterar su acción. 4. Es muy importante leer con detenimiento los prospectos, composición, incompatibilidades, indicaciones y posología, efectos adversos y contraindicaciones. 5. No se deben realizar mezclas de fármacos si no se han indicado por el médico, ya que pueden derivar en efectos altamente peligrosos para la conducción. 6. Hay sustancias como el alcohol, el café u otras drogas que pueden potenciar o alterar muy notablemente la acción o los efectos de los fármacos. 7. Existen diferencias individuales y situacionales en los efectos que pueden producir los fármacos. No todos los individuos metabolizan las sustancias de la misma manera. 8. El estado físico y otras circunstancias, por ejemplo, estar en ayunas, estar fatigado, sufrir trastornos orgánicos, etc., pueden variar el efecto esperado del fármaco ingerido. 9. La utilización continuada de ciertos fármacos puede llegar a generar dependencia. Es especialmente importante que estas precauciones y recomendaciones sean tenidas en cuenta sobre todo por aquellos individuos que son profesionales de la conducción, manejan vehículos pesados, transportan mercancías peligrosas, están dedicados al transporte público o necesitan el vehículo para desempeñar gran parte de su trabajo. No se trata, salvo en casos extremos, de renunciar a conducir, cuando se está bajo tratamiento farmacológico, sino de tener una actitud responsable informándose acerca de sus posibles efectos sobre la conducción y de las precauciones necesarias para garantizar la seguridad en la circulación. De ello va a depender nuestra seguridad y también la de los demás usuarios de las vías públicas. Y hasta aquí el tema 6. ¿Alguna duda, compañeros? Todo bien, Ángel, todo correcto.